Y bueno, pues tengo ahora el privilegio de hacer un nuevo episodio de Tertulias con Solano, con unos invitados muy especiales. Ya veo en el backstage a dos de ellos. En algunos minutos se sumará a nosotros Renata Cabrales, pero veo que ya está con nosotros Alejandro Rincón y Mauricio Jaramillo, a quienes les voy a dar el ingreso. Entonces, Alejandro, Mauricio, bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué ha ¿Todo bien, habido, Víctor? ¿Cómo Alejandro? está? Hola, hola Alejandro, hola Víctor, muchas gracias por la invitación y a todo el equipo de Digital Transforma. Sí, mil gracias por atender la invitación. Ya también seguramente se va a sumar aquí para saludarnos Denise. Aquí está. Muy bien. Bueno, ya en contados minutos se sumará Renata, me imagino. Vamos a escribirle mientras tanto. Perdón, pero, ahora sí. Sí. Tenía el micrófono apagado. ¿Cómo están? Bueno. Hola Denise. ¿Cómo vas? No, si me escuchan, no me escuchan. Te oímos, pero se congela un poquito. Sí, ahí Denise se congeló. Sí, está congelada. Está molestando un poquito la conexión. Bueno, está bien. Ya se sumará. Pero bueno, esta tertulia... No. ¿Ya? Esto está muy extraño. Bueno. Ok, Denise. Bueno, mientras tanto, les iba contando que Tertulias con Solano, que es un espacio que hacemos regularmente, o eso intentamos los jueves, todos los jueves a las 5 de la tarde, pues había tenido una veda, un tiempo, un periodo de receso por distintas situaciones de salud, de logística, de viajes, etcétera. Y me hace muy feliz reiniciar la tertulia con colegas a los que aprecio muchísimo. Aquí ya veo que está ingresando Renata, se está terminando de organizar su móvil, parece que lo está viendo Estaba desde el esperando móvil. que se sumara para saludarlos a todos. Eso fue lo que Sí, pasó. exactamente. Estaba todo fríamente calculado. Sí. Entonces, pero sí, un gusto. Bueno, yo creo que, a ver, Rena, vamos a ver si la sumamos ya. Yo ya la veo derecho. Ahí llegó. Ahí. Sí. Buenas tardes a todos. Hola, Renata. Hola, me tocó conectarme del móvil por una situación acá, como siempre, estos temas tecnológicos a veces fallan a lo último, qué pena. Sí, no, tranquila, no hay ningún problema. Okay. Si supiera Renata que estaba sufriendo ahorita con estos temas tecnológicos. Sí. Bueno, yo los voy a dejar. Les quiero dar las gracias por aceptar la invitación, por ser parte de esta tertulia con Solano, para hablar de un tema tan importante para todos. Bienvenidos a Digital Transforma 2021. Y pues los dejo en buenas manos, en manos del anfitrión. Así que muchísimas gracias. Gracias, Denise. No sé si serán buenas manos, pero es lo que hay. Pero no, la idea es que tengamos una charla, una tertulia alrededor de lo que es la desinformación, de los desafíos que se nos están presentando tanto a los periodistas, a los medios de comunicación, que yo creo que sí, toca hacer un poco la distinción, pero ahora esa será casi que una de las primeras preguntas, de si conviene separar como dos entidades diferentes a periodistas y medios de comunicación. Pero está un tercer actor que evidentemente son esas audiencias prosumidoras que están generando contenidos continuamente y que definitivamente las decisiones que están tomando las audiencias
con respecto a esos contenidos son lo que nos están generando el reto a todos los demás. Esas decisiones que se toman desde la instancia de las audiencias. Entonces, pues nada, bienvenidos una vez más. Me voy a permitir súper rápido contarles a nuestra audiencia quiénes nos acompañan en el día de hoy. Renata Cabrales, una periodista a la que conozco desde hace varios años, cuando digamos que era pionera en Colombia, había el diario El País en Cali, de temas de periodismo digital, es profesora en ese campo, tiene un máster en periodismo digital, actualmente lidera en el Fondo Nacional de Garantías todo lo que tiene que ver con el rediseño de su portal web institucional y transaccional, y suma ya, de hecho, 6 años en el sector público liderando este tipo de procesos. También recuerdo que ha estado con la Alcaldía de Bogotá, ha sido coordinadora de proyectos digitales con la Fundación Gabo, y la docencia la lleva ejercitando desde hace poco más de 17 años. Es miembro del Consejo de Redacción de la Asamblea General de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP. Tenemos con nosotros también a un joven periodista, pero no por ello menos experimentado. Alejandro Rincón es el coordinador de F Verifica en Latinoamérica. Ha trabajado para esta agencia de noticias española a lo largo de 7 años. Ha tenido distintos cargos como editor senior. Yo creo que si tiene 7 años en F, yo creo que debió empezar por ahí a los 9. Gracias por lo que me toca, Víctor. Sí, no, es solo la apariencia. En años ya estamos centrados en años, pero gracias. Bueno, ha sido editor en jefe del producto premium Entretenimiento América, es periodista de la Universidad de Manizales y en general cuenta ya con más de 10 años de experiencia en distintos medios del orden nacional y regional. Y finalmente nos acompaña don Mauricio Jaramillo, el decano, el que con su experiencia de muchísimos años viene a enriquecer esta conversación. Mauricio también lo conozco desde que yo estaba en kinder y él me hacía bullying cuando estaba en 11. Fake news. Ahorita va a decir que esa es la primera fake news, el primer ejemplo va a decir. Mauricio es conferencista, es consultor, ha sido uno de los periodistas especializados en temas de tecnología, en temas de ética periodística, aquí dice más de 20 años, debe ser más de 200, pero bueno, más de 20 años de experiencia en el cubrimiento de temas de Internet, sociedad de la información, negocios, y ha sido de hecho reconocido como el periodista digital más importante de Iberoamérica. Fue un reconocimiento que tuvo hace algunos años. Tengo el placer, el privilegio de que además es un muy buen amigo. Estoy tratando de rehabilitarlo. Es compañero mío en el podcast Amigos TIC que hacemos en Caracol Radio. Entonces, Mauricio, Alejandro, Renata, muchísimas gracias por acompañarnos este rato. Víctor, muchas gracias por la invitación y seguro que va a salir una conversación muy enriquecedora con Renata y Alejandro y por supuesto con usted. Así que gracias. Bueno, la primera pregunta, la que les hacía un poco al hacer la introducción al tema, y ¿es posible hoy en día y en este contexto del flujo de información separar las decisiones de los periodistas y de los medios de comunicación? ¿O definitivamente es una única masa amorfa que toma decisiones? Empecemos por Renata. Bueno, pregunta difícil porque realmente eso es uno de los dilemas más grandes que tenemos los periodistas cuando trabajamos en salas de redacción o para organizaciones periodísticas, y es que muchas veces o algunas veces no coincidimos con las decisiones editoriales que se toman en una sala de redacción, de manera que
muchas veces también queriendo ir por una línea, nos tenemos que un poco conectar con los propios intereses o con los propios objetivos de la organización. Y eso no solo ocurre en salas de redacción, sino en muchos tipos de organizaciones. De manera que esa conexión, primero que todo, es fundamental para darle sentido a la comunicación y a lo que comunicamos frente a la audiencia, porque pues, no tendría realmente mucha coherencia, consistencia, estar trabajando en una sala de redacción en la que definitivamente no podemos de pronto expresar o facilitar un servicio, porque realmente el periodismo es un servicio público que permita tomar decisiones o que aporte soluciones a las situaciones que viven pues las comunidades o las poblaciones o un territorio, etcétera. Entonces, lo ideal es que coincidan esas visiones a favor de la ciudadanía y de lo que necesita la ciudadanía para tomar decisiones, porque el periodismo precisamente es esa fuente, ese vehículo que nos permite tomar decisiones pues, a partir de la información y de la orientación que recibimos. Es un servicio público y realmente esa coincidencia debe existir. Si lo preguntas por específicamente porque a veces esa desconexión genere desinformación, puede estar ocurriendo en algunas organizaciones periodísticas que mientras el enfoque o la línea es uno, el periodista informa de pronto con otro enfoque y se genera una desconexión allí que puede perjudicar el conocimiento y el entendimiento de las audiencias sobre un hecho. Y eso se ve claramente en los medios digitales. Para mostrarte un ejemplo concreto, hace pocos días yo hice un trino sobre, para comentártelo porque no lo estoy mostrando, pero sí hice un trino sobre cómo abordó la aprobación de un examen o si pasó la prueba para ser abogado una persona mayor de edad, un adulto mayor, perdón, una persona de la tercera edad. Esto lo abordó Semana con un enfoque en sus redes sociales, en Instagram, digamos, que pudo haber sido mejor aprovechado. Y recuerdo muy bien que el titular en Instagram del Tiempo era anciano, empezaba por el término anciano, que en muchas ocasiones nosotros sabemos que es un término despectivo, ¿sí? A lo mejor las directivas del diario El Tiempo pues no están de acuerdo con el uso del término, pero quien tomó la decisión, quien fue y fungió, hizo las veces de editor en ese momento de Instagram, sí le pareció que ese era el término adecuado. Este es un ejemplo mínimo para mostrar las desconexiones que pueden existir en las salas de redacción. Desconexiones que a veces pueden profundizar aspectos que colindan con la desinformación, ¿sí? De manera que, si bien no es un hecho para desinformar, sí es un hecho que permite hacer un análisis sobre las desconexiones que hay en las salas de redacción. Perfecto. Alejandro, la agencia F, el negocio de una agencia de noticias es pues proporcionar contenidos a los medios de comunicación que se suscriben, ¿sí?, para recibir esos contenidos. ¿Se nota desde la agencia cuando puede haber un divorcio también de pronto entre las decisiones de los periodistas y las líneas editoriales de los medios de comunicación? Digamos que sí, porque el ejercicio periodístico sigue siendo el mismo, ¿no? Y esta discusión es además muy gratificante porque siempre plantea un paradigma ético de si el periodista en sus redes sociales debe seguir, digamos que la línea que tiene su medio o no. Y allí es donde han aparecido frases pues que a mí en lo personal me parecen innecesarias, como que mis opiniones son mías o no me comprometo con el medio, lo que yo digo no tiene ninguna relación con otra cosa en lo que yo trabaje o haga. Y en últimas, lo que olvidamos también es que, pues, en últimas, el periodista tiene una responsabilidad, obviamente, pero también es un ciudadano, ¿no? Tiene derecho a opinar, a criticar, a incluso plantear posiciones contrarias a los que, como bien lo decía Renata, en una sala de redacción se planteen.
Pero a lo que voy es que, digamos que el mundo de las agencias es un mundo muy distinto a lo que se puede ver en los medios, digamos que locales, por llamarlos de alguna manera. Y aunque la agencia nunca plantea ninguna división o una obligación de dividir pensamientos personales con lo que transmite la agencia, digamos que también el carácter un poco anónimo del periodismo de agencia pues ayuda un montón, ¿no? Porque en últimas, los periodistas que trabajamos en una compañía como esta somos muchos y muchas veces nuestro trabajo, como no somos unos medios finales, pues no se plantea como con una cara concreta de alguien frente a esa información. Entonces somos mucho más libres, pero obviamente la agencia en más de 80 años de historia pues ha tenido que enfrentar esta situación, ¿no? Y lo que recomienda la agencia en un documento que incluso tiene y que circula por nosotros sus empleados es que si en algún momento, por términos éticos de cada uno, cualquiera se ve un poco, digamos que indispuesto por publicar alguna opinión o información, pues lo mejor es dividir sus cuentas de redes sociales y tener unas personales y otras, digamos que más profesionales, por llamarlos de alguna manera, si así se quiere o se tiene algún dilema moral propio, pero la agencia obviamente no obliga a tener esta separación. Pero sí, claro, esto es un dilema que siempre, yo creo que en todas las aulas, y Renata me corregirá, siempre se toca este tema de si las opiniones de verdad son mías o no son de nadie, o no debería yo aplicar esas frases a mis tweets o a mis mensajes en redes sociales. Mauricio, cuando usted ejercía el periodismo desde medios mainstream, desde los medios tradicionales para los que usted también ha sido empleado, llegó a sentir conflicto con los contenidos que publicaba a través de sus redes personales? No, Víctor, por mi lado nunca hubo conflicto, pero además, de pronto Alejandro decía, el debate se puede estar dando en la universidad. Creo que en los medios el debate no se da o no se da lo suficiente. Y creo que este arranque de esta conversación es muy enriquecedor porque ese debate debe darse. Ese debate debe darse y digo desde ahora, por fortuna no hay una respuesta correcta. Es decir, no es que este es el camino correcto y entonces todos los medios deberían seguirlo, pero todos los medios deberían tener el debate. Hoy por hoy, simplemente los periodistas hacen lo que normalmente con los pocos medios que ya han tomado decisiones, pues es diferente, pero en la mayoría de los medios los periodistas hacen lo que creen que deben hacer y solo cuando sucede un error, solo cuando hacen algo más indebido de lo normal, ahí es cuando el medio reflexiona, ahí es cuando el periodista toma alguna medida correctiva. Y no hablamos de medios colombianos o de medios incipientes en lo digital. Un referente, tal vez de los 3 referentes de periodismo digital en el mundo entre los medios tradicionales es New York Times. Y hace un mes, un periodista de ciencia, por ejemplo, decidió cerrar su cuenta de Twitter porque había hecho un tuit en el que hablaba de que la vacuna, el virus, tenían unas raíces racistas y se volvió algo viral y decidió cerrar su cuenta. En términos coloquiales la embarró, pero ¿qué sucede normalmente? Los medios no tienen unas políticas. Entonces está el periodista que pone en su biografía, como decía Alejandro, mis tweets no comprometen al medio, y en realidad sí. Si claramente es un periodista del medio o un trabajador del medio, está siendo un embajador, así esté escribiendo de otros temas, así sea el periodista deportivo y opina de política. Ahora, ¿qué creo que sí deberían todos los medios hacer? Debatirlo y establecer unos parámetros inviolables. Por ejemplo, en estos recientes días me he visto en un debate o he estado participando en un debate en el que un medio hace una investigación y con el rigor de un medio, creo que con algunos errores, pero con un rigor periodístico, pero desde las redes los que hacen la investigación hacen un activismo de ataque, incluso compartiendo fake news. Entonces es complicado y al llamar la atención dicen, no, pero es que lo que yo publico es mi Twitter, no voy a rectificar en mi Twitter, pero vaya al medio de comunicación que ahí está con todo el rigor. Creo que es un gran error, obviamente aquí uno no es juez de nadie, pero creo que ahí es donde tienen que estar los parámetros. Si el medio quiere que el periodista tenga libertad, tiene una libertad, pero hasta que llega la credibilidad propia y del medio, hasta que llega la ética, ¿será que está haciendo injuria y calumnia por estar haciendo un activismo, etcétera?
Esos parámetros deben establecerse y los medios todos deberían tener este debate y esta reflexión. Muy de acuerdo, y ahorita vamos a hablar más de activismo y periodismo, porque tiene una relación directa con este tema. Renata, los periodistas en los medios de comunicación deberían tener más vitrinas para la exposición de su opinión, y si esto colinda peligrosamente con el tema de fake news, a veces cuando las opiniones puedan llegar a ser sesgadas, muy sesgadas. Pues voy a decir algo que sé que me puede caer, no como un baldado de agua fría, sino como, no sé, me voy a ahogar en un río, en un océano. Y es que yo sí creo que la opinión le ha hecho daño al periodismo y a la credibilidad del periodismo, en especial en estos espacios que llamamos redes sociales, ¿sí? Porque en aras de hacer uso de nuestra libertad de expresión, hemos caído a veces en errores de ese tipo, ¿sí? Porque ante todo somos seres humanos con una estructura mental, unos juicios y unos prejuicios que es muy difícil a veces desligar del ejercicio del periodismo. Entonces, al hacer opinión constantemente sin que estemos precisando que como sí ocurre, y a veces con problemas igual, en esa sección que llamamos opinión, que está marcada dentro del impreso con su título opinión o columnas de opinión o columnistas, si eso lo hacemos constantemente sin que haya una marca que diga que esto es opinión y esto es hecho concreto, factual, etcétera, pues ese tipo de circunstancias, a veces llevadas a lo que digo, a momentos de efervescencia, de dolor, de calor, etcétera, terminan por afectar el nombre del periodista y también el nombre del medio. La confianza y la credibilidad se mina. Entonces, generar opiniones constantemente en nuestras redes sociales es un ejercicio de mucho esfuerzo mental, de responsabilidad social, de responsabilidad ética, para no ir a atravesar unas fronteras que a veces son muy invisibles, ¿sí? Es muy complicado, de manera que yo diría que tenemos que hacer más periodismo, mejor periodismo, para enfrentar toda la desinformación que surge, porque cualquiera de nosotros puede usar las redes sociales como quiera, ¿sí? O porque cualquiera puede opinar como pues se le viene en ese momento a la cabeza. Yo diría que hay que hacer constantemente ese ejercicio de periodismo puro y duro, a más desinformación, a más engaño, a más polarización, mejor periodismo. Es la única solución a este problema, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que muchas veces la opinión sí está ligada a desinformaciones, o la opinión está ligada al poco entendimiento de algunas circunstancias que ocurren en el país, o al poco entendimiento y conocimiento sobre temáticas, expertices, incluso la ciencia y la tecnología, que son de todo el rigor, de todo el cuidado. Pues muchas veces, por ejemplo, todo este tema de las vacunas termina siendo interpretado por un periodista que quiso dar una opinión sobre las vacunas, que creo que hace poco se dio algo así con una periodista, que no sé si fue Claudia Morales, no recuerdo bien, y terminar, no fue Claudia Morales, fue otra. Ella mencionó un caso, pero Diana López y Gonzalo Diana, Guillén. Exacto. Entonces terminas envuelto en eso. Quieres opinar porque eres libre, pero eres una periodista reconocida con una influencia. A veces no es necesario ser periodista, simplemente eres un usuario que tiene una influencia en su micro hiperlocalidad, a 100 metros a la redonda, 200, 300, 500,
en Twitter y ya te vuelves una referencia por eso, porque dominas ciertas temáticas y ahí te metes en un problema. Entonces sí, es un tema que hay que analizar con muchas pinzas, y si se está informando es mucho más, es de todo rigor separar muy bien la opinión de los hechos. Hay que separarla muy bien, ¿sí? Y hay que decirlo. Sí. Esto me pasó así tal día, pero esto no quiere decir que esta sea una verdad comprobada, objetiva, etcétera, ¿sí? Más bien experimental, o que siempre hay que aclararlo. Mauricio, usted ha hecho opinión, hace mucho periodismo también, pero alterna ambas acciones, ambos géneros dentro de la comunicación. A mí me pasa lo mismo, yo hago ahora mucho más opinión que información. Eh, pero con respecto a lo que ha planteado Renata, ¿sí deberíamos hacer menos opinión o es un tema de marcar claramente los contenidos para que no haya, pero la menor posibilidad de una mala interpretación por parte de las audiencias? Coincido, Víctor, con Renata en que hay que diferenciarlo. Cuando uno está opinando, debe dejar en claro que es una opinión, no presentarla, más que diferenciarlo, porque un artículo de opinión, una columna, ojalá tuviera sustento con datos, con elementos de información. El lío es cuando la opinión simplemente se lanza disfrazada de información. Creo que ese es el gran problema. Mezclarlos al final, si uno hace una columna de opinión con información, está perfecto. Si hace algo de información, no debería tener componentes de opinión, pero muchas veces se disfraza. Pero hay dos cosas ahí. Creo que opinar no está mal. Lo que pasa es que se ha entendido el periodismo de opinión como simplemente lanzar lo que se nos ocurre, y el periodismo de opinión debería ser tan exigente o más que el periodismo informativo. ¿Por qué? Porque si uno como periodista o cuenta qué pasó en una rueda de prensa, tiene una labor informativa de ser veraz, preciso, dar los datos que se dieron en esa rueda de prensa, por ejemplo. Pero si vamos a analizar la rueda de prensa, hay que entender mucho más a fondo para poder opinar. Entonces, el periodismo de opinión bien hecho debería ser más exigente. Hoy por hoy, ¿qué es lo fácil? Opinar, porque opinamos, simplemente escribimos lo que se nos da la gana, odiamos a este personaje, hagamos una columna, como esta semana he visto unas 4 increíblemente faltas de rigor, y al final de cuentas entonces lo que se hace es desvirtuar la verdadera razón de ser del periodismo de opinión. Y lo otro, para irnos a redes sociales mientras vuelve Víctor, somos seres humanos, alguno de ustedes lo decía, somos seres humanos y no deberíamos entonces perdernos de la oportunidad de expresarnos de lo que queramos, pero tenemos que diferenciar qué temas cubrimos de qué temas no cubrimos. Por ejemplo, yo soy un periodista que cubre temas de internet, tecnología, innovación, ahora con Impacto TIC, algo de ciencia, discusión digital, y no cubro fútbol. Pero yo puedo entrar y decir Millonarios es el mejor equipo del mundo y es mi opinión y lo digo con pruebas, pero esa es una cosa. Ahora, si yo entro a opinar de el ministerio TIC tal y tal cosa, tengo que sustentarlo con mucho rigor. Si yo opino de lo que está pasando en Australia en este momento con incendios, por decir algo, lanzo una opinión y al final ni va ni viene. Es más, debería yo pensarlo como periodista, ¿aporta algo opinar sobre eso? Pero digamos que tengo la libertad de hacerlo. Pero si entro a opinar de mis temas, tengo que ser muy riguroso, mucho más de lo que podría hacerlo con otros temas. Creo que esas dos cosas, rigor, y que opinión debería ser, cuando uno diga voy a hacer una columna de opinión, debería decir, no es salir del paso, sino es que me voy a exigir muchísimo más, sea en video, sea escrita, mucho más que si fuera un artículo informativo. De acuerdo, bueno, les ofrezco disculpas que se fue aquí la luz en un momento, pero bueno, aquí ya estoy con el plan de datos del celular conectándome una vez más. Bueno, una pregunta para Alejandro, aquí me la está tapando una ventana emergente que no puedo quitar, pero una pregunta que nos hacía Denise,
y es alrededor de las, a ver si me ayuda el ingeniero a poncharla, para poder verla, ya. Debería existir una checklist para garantizar que lo que se publica en los medios ha sido verificado. Esa quiero mandársela primero a Alejandro. Bueno, yo siempre digo, Víctor, incluso en otra conversación que tuvimos antes, que la labor de la verificación es intrínseca al periodismo. O sea, esto no se separa. Todos los periodistas hacemos verificación. O sea, si un periodista no lo está haciendo es porque está haciendo mal su trabajo. Si no está contrastando fuentes, si no está verificando esas afirmaciones con los datos que están disponibles, con las cifras oficiales, con las cifras de organizaciones independientes, pues en realidad no está haciendo su trabajo, está solo transmitiendo lo que las otras personas dicen. Así que, pues, el checklist está en todo el engranaje periodístico de cada medio, de cada institución que se dedique al periodismo. Por eso existen editores, por eso existen otros compañeros y colegas periodistas que pueden apoyar en la elaboración de alguna información. Ahora, ¿por qué surge entonces, digamos que la labor de los verificadores entendidos como fact-checkers en inglés? Es precisamente porque Internet ha traído una avalancha de información tan grande y le ha permitido también, como Víctor decía ahora, a los usuarios tener ahora una doble función, tanto de usuarios como de productores de información. Por eso en los estudios más recientes de periodismo y de comunicación se les llama prousuarios. Precisamente ese gran flujo de información ha hecho que periodistas nos dediquemos todo el tiempo de nuestra labor periodística a tratar de ayudarle a las personas, a nuestras audiencias, a que entiendan que las informaciones que están circulando a través de las redes sociales, de internet, en otros medios, en páginas dudosas, son o no reales y si se corresponden o no con la realidad. Así que el checklist va en el instinto periodístico, en la labor de cada uno, de cada redacción. No es una cosa por separado que vaya a la verificación con el periodismo. Exactamente, sí, yo también coincido con eso y lo tuvimos en una conversación que compartimos con Alejandro hace unas semanas. Es que la verificación hace parte de la cadena del oficio periodístico. O sea, todo periodista debe verificar los datos antes de entregárselo a un editor. Pero hablando de eso, de editores y nuevos roles en los medios de comunicación, Mauricio, se crea de todos modos una nueva tarea, es una nueva tarea o es un rol el de ser un curador de contenidos que producen esos prousuarios, esos prosumers. Mejor dicho, ya se necesita parte de un equipo periodístico específicamente para eso o son fuentes que hay que ver simplemente con pinzas. Aquí voy a lanzar una opinión, pero voy a tratar de sustentarla, y es que no deberían contratar a nadie, deberían redirigir ciertos equipos que están dedicados a lo digital, a revisar las redes sociales, pero para encontrar qué es viral y ponerlo en sus sitios web y ganar mucho tráfico, y dedicar ese recurso, esos periodistas que están monitoreando tendencias, para encontrar cosas valiosas que aporten a su audiencia. Ejemplo, si EPA Colombia ahorita publica un video y se vuelve escándalo, eso va a estar en 300 medios digitales, pero si hay un científico que publica un hilo ultra explicativo que aclare muchas de las dudas que a estas alturas todavía tenemos de las vacunas, pasa inadvertido para los medios. Entonces, creería yo que más que crear nuevos equipos es entender que las redes sociales para los medios son unas herramientas súper útiles, pero no como las están entendiendo, como simples canales para distribuir sus contenidos y como simples canales para encontrar qué es viral y qué les va a dar tráfico. Así que, claro, podrían hacer otras cosas, podrían encontrar desinformación y ponerla en contexto y explicar las cosas. Entonces, hay desinformación sobre la vacuna y hacer un contenido que desmonte ese tweet que fue viral, por ejemplo. Entonces, ahí serviría, pero no simplemente coger lo que es viral y ponerlo simplemente como entretenimiento. Creo que entonces, más que decirles a los medios inviertan más, gasten más, entiendan para qué son las redes sociales y cómo las redes sociales pueden serles más útiles de lo que hoy les están siendo.
De acuerdo, optimizar los recursos que tiene una sala de redacción hoy en día, pero no necesariamente es incurrir en más gastos, ¿no? Bueno, voy a compartir aquí un comentario de un periodista, un colega, amigo de la casa, Javier Schneider Bautista, desde Tunja o desde Arcabuco, no sé desde dónde nos estará escribiendo hoy, dice, se ha visto un periodismo cómodo ahora en redes sociales. Todos se guían por una sola fuente o con un mismo recurso multimedia. Eh, y quiero, porque ahorita le tengo una pregunta para Renata, y esto quiero más bien pedirle la opinión a Alejandro sobre este comentario de Javier. Pues lastimosamente sí, pero no creo que haya sido solo en redes sociales, creo que es una tendencia también en el periodismo tradicional. Es lo que siempre se ha llamado el periodismo de escritorio, ¿no? Que mucha gente nos queda, mucha gente no, muchas veces nos quedamos con el comunicado de prensa, unas declaraciones y no contrastamos, ¿no? Pero eso vuelve a ser un tema de ética periodística. Y yo les puedo decir como experiencia personal, que desde que estoy en F Verifica, en esta unidad que es relativamente nueva, fue creada hace 3 años en la agencia F, apenas desde octubre pasado estamos expandiéndola en América Latina, me he reencontrado con el ideal del periodismo, ¿no? Y es que para hacer una verificación es un tema de mucho trabajo, además de mucho compromiso, porque decir que algo se corresponde o no con la realidad, pues tiene que tener un sustento de pruebas y de evidencias que no solamente da una fuente. Así que, por ejemplo, nosotros le tememos, por poner así un ejemplo sobre la mesa, le tenemos mucho miedo a los desmentidos. Porque una cosa es que la misma fuente que está incluida en esa desinformación diga que no, pero la realidad, o sea, ¿cómo confirmo yo que ella dice que no, pero que la realidad es esa? Entonces es allí donde hay que entrar a consultar muchas fuentes y no solamente 2, sino 3 y 4 y leer documentos y consultar estudios y en el caso del coronavirus hacer un trabajo grandísimo con expertos, con una red de expertos para pasar si la ivermectina es o no eficiente contra el coronavirus, por ejemplo, y así con un montón de temas más. Yo solo quería decir, Víctor, una cosita que me pareció el tema muy interesante que tocaste hace un momento con Mauricio. Eh, yo sé que los medios de comunicación están pasando por un momento muy difícil, creo que casi todos, pero sí me parece a mí que establecer una unidad dedicada a la verificación es fundamental en este momento. Y es una tendencia que se está viendo en todos los medios, en los grandes medios de comunicación del mundo y en todas las agencias informativas de este planeta. Y es porque, digamos que sí, hay equipos que se dedican a cazar tendencias, como decía Mauricio, en las redes sociales, pero el trabajo de verificación, como les estoy diciendo, es un proceso complejo que lleva tiempo y los equipos dedicados a redes sociales están a 1000 por hora. Y esto se necesita parar un momento, consultar muchas fuentes y dar un veredicto final, porque eso es lo que está esperando alguien que lee una verificación. Así que quería lanzar esa opinión también para tenerla ahí presente. No, buenísima porque nos da pie para justamente seguir esta conversación y le quiero precisamente preguntar a Renata, a transmitirle o redirigirle esta pregunta que nos hace también Javier Schneider desde Boyacá y nos dice, ¿cuál sería el papel, tú que eres profesora, el papel de la academia para que el periodismo cómodo y sin verificación no se siga presentando? Y te lo complemento digamos, como la contrapregunta frente a lo que ha mencionado Alejandro, de que él insiste, hombre, sí, este tipo de unidades sí son necesarias porque realmente toma más tiempo que la comprobación tradicional en el oficio periodístico que haría cualquier redactor. Estás con el micrófono ya. Con el micrófono silenciado, perdón. Tranquila. Yo creo que la academia tiene un papel fundamental, como lo sabemos todos, pero vive realmente rezagada frente a las realidades que se viven en las salas de redacción o frente a las realidades que se viven en organizaciones que no son salas de redacción, pero que producen contenidos, ¿sí? Frente a la cotidianidad, por ejemplo, de lo que viven un grupo de chicos que decidieron crear un medio nativo digital con un enfoque para informar al mundo frente a la realidad que vive Impacto TIC desde su centro de producción o de comando, que realmente puede no ser un centro, sino realmente unos nodos regados por distintos lugares.
o ubicados en distintos espacios, tanto físicos como virtuales, para informar. Y yo parto de un tema y es, yo fui periodista por 16 años en salas de redacción, pero también nunca me he desligado de la academia, pero también he trabajado, por ejemplo, con la Fundación Gabo, con consejos de redacción, en proyectos de mentoría, etcétera. Pero también he trabajado con el gobierno, ¿sí? Con las entidades públicas, y me he dado cuenta que en la interdisciplinariedad está mucho de las soluciones, pasan por ahí, pasan muchas de las soluciones que necesita el periodismo hoy. Yo tengo que decir que lo que he aprendido sobre cómo hacer un periodismo más integrado, más transversal y más 360, no lo aprendí en una sala de redacción. Lo aprendí generando proyectos digitales dentro de entidades públicas con roles interdisciplinarios. Y me parece que los laboratorios de periodismo de las universidades deben enfocarse en eso, en no tener un laboratorio físico allí donde hay unos computadores bonitos Mac y hay una mesa y yo puedo dibujar en vidrio y poner unos posting en la pared y puedo, no, es un laboratorio interdisciplinario. Necesitamos trabajar con desarrolladores front, back, full stack, DevOps. Necesitamos trabajar con personas que sin haber creado una agencia o un área especial de verificación, saben procesos de verificación y saben que es un trabajo que requiere de herramientas, que requiere de inteligencia, que requiere no solo de inteligencia pura y dura, sino de inteligencia de sistemas artificiales, de información, etcétera, que necesitan que yo conozca el contexto geográfico, territorial de una ciudad, de un municipio, de una región, de un barrio, de una manzana, para saber qué es lo que está pasando allí, cómo se puede mover la desinformación a nivel hiperlocal, y cómo esa desinformación a nivel hiperlocal, igual que ocurre en Colombia, se da el mismo proceso en Guatemala, en Brasil, en Honduras, etcétera. O sea, necesitamos gente de todas las disciplinas trabajando en un mejor periodismo. No necesitamos solo periodistas, y posiblemente por eso esa idea que tuvo Juanita León a la hora de crear La Silla Vacía, un poco recuerdo que me contó en una entrevista que hicimos de un libro de emprendimientos periodísticos digitales llamado La Babel Digital, de consejo de redacción. Ella decía que un día Alma Guillermo Prieto, cuando ella ya estaba armando La Silla Vacía y llevaba meses y meses tratando de conseguir personal para construirla, estructurarla, se dio cuenta que no contaba con ninguno de los periodistas que antes, fueran de Semana, del Tiempo, le habían dicho, sí, nosotros nos montamos contigo en La Silla Vacía. Y Alma Guillermo Prieto le dijo, mira, ya, párala allí, no busques más periodistas, busca estudiantes de internacionalistas, de relaciones internacionales, busca estudiantes de derecho, busca economistas, busca filósofos, antropólogos y arma tu medio, ¿sí? Y yo diría que aparte de todas esas profesiones, el periodismo se alimenta mucho de otras disciplinas con enfoque técnico, con especificidad técnica, como son las ingenierías. Y más allá de las ingenierías con título profesional, pensemos en un Platzi, ¿sí? Yo tengo la grata experiencia de encontrar gente, de haber trabajado proyectos con gente de Platzi que no pasó por una universidad, pero que es muy buena. Entonces, pasa por una interdisciplinariedad grande y por cambiar los procesos, perfiles, roles, ¿sí? Procesos, herramientas, y por conocer muy bien las audiencias, no con ese mismo enfoque, ¿sí? Si yo siempre voy a mirar a un lector desde esta silla en la que estoy sentada y en este ángulo, y no muevo la silla por toda la sala, yo siempre voy a ver al lector de una forma. Entonces, a las audiencias hay que mirarlas desde muchos ángulos, incluso a los niños, niñas y preadolescentes. Esa ha sido una de las experiencias más motivantes que yo he tenido en los últimos años, y es trabajar con la Fundación Gabo, en alianza con el Ministerio de las TIC, en proyectos donde la audiencia son niños, niñas y preadolescentes. Y yo siento que todo está por hacer en ese campo. Y ustedes tienen la gran experiencia con grandes genios, ¿no?, de conocer muy bien ese tipo de población. Y yo creo que hay que enfilar esfuerzos hacia esas comunidades. En el caso de Verifica, por ejemplo, de F Verifica, de ayudarles a los niños a entender cómo funcionan los medios, a explicarles cómo funcionan las noticias, cómo se producen y cómo esas noticias también pueden ser noticias falsas, como se dice comúnmente, o informaciones falsas, como se debe decir.
Entonces, sí pasa por un tema de interdisciplinariedad y de cambiar procesos. Por ejemplo, el proceso de creación de la información hace rato se está transformando y se sigue transformando a partir de todo esto que nos ha pasado con la verificación de noticias, ¿sí? Y es posible que en las salas de redacción todavía utilicen los mismos métodos, el consejo de redacción, la reportería, algunas técnicas de reportería, claro está. Pero ¿cómo estoy utilizando yo, con lo que decía Mauricio, realmente las redes sociales para encontrar joyas ocultas de la información? No el chisme, no lo que genera morbo, no lo que genera más clics, ¿sí? Entonces, esos procesos deben cambiar rotundamente y a lo mejor todavía no han cambiado desde hace 6 años que yo me fui de una sala de redacción. Lo digo Así porque es. hablo con los mismos compañeros y siguen siendo los mismos procesos, ¿sí? La dictadura del clic, que nos hace bastante daño. A propósito de chicos que estabas mencionando, pues le damos un saludo a Cristian Merchán, es un chico de 12 años en Socorro, Santander, que ha estado pegado a la transmisión, aprendiendo bastante y con muchas ganas de vincularse a este tipo de procesos. Mauricio, es entonces también basado un poco en lo que mencionaba Renata, del tipo de roles de desarrolladores, de otros perfiles en el proceso de generar un contenido noticioso. ¿Es el periodismo de datos un contrapoder o una posible solución? Yo no sé, yo sé que no es una solución, pero sí por lo menos es una forma de hacer periodismo que atenúa el riesgo de las informaciones o noticias falsas. Yo diría, Víctor, vamos a ver qué dice Alejandro, que no. Y soy hincha y de las cosas que me gustaría aprender en periodismo y que no he tenido el tiempo es hacer periodismo de datos del de verdad, no el de escudriñar en una base de datos, en una hoja de cálculo, que eso todos lo hemos hecho una que otra vez, sino hacer periodismo de datos de verdad. Valoro el periodismo de datos tremendamente, pero creo que es algo secundario frente a lo que nos estamos enfrentando los medios de comunicación, los periodistas y los nuevos periodistas. Al final de cuentas se puede hacer un gran trabajo de periodismo de datos y si no se tiene una ética, si no se tienen principios listo, los datos están ahí, pero los datos se pueden manipular. Me encanta esa frase atribuida a Israeli o a Mark Twain, no se sabe quién fue. Existen las mentiras, las malditas mentiras, peores, y las estadísticas. Y lo vemos, el ejemplo fácil es el del COVID. Colombia, tercer mejor país en gestión de la pandemia con base en estas cifras. Y las mismas cifras, Colombia, rumbo al apocalipsis. Al final el periodismo de datos bien hecho es como todo. Bien hecho, fantástico, pero también puede servir para manipular y para generar indignación y para que salga un informe con muchos datos, pero interpretaciones amañadas que generen una cantidad de malinterpretaciones. Yo diría que ayuda a hacer periodismo de datos, pero ¿qué puede ayudar más? Pensando en los universitarios, en los estudiantes y en los recién graduados, que realmente tengan ejemplos de periodistas que hagan bien las cosas. ¿A qué me refiero? Hoy por hoy un muchacho de universidad sale y dice, tengo que estar en redes sociales. No le dieron las herramientas, no le dieron las pautas, no tuvo tantas posibilidades de ver modelos de negocio. Y entonces, ¿a quiénes ve como referentes? A Julio Sánchez Cristo, al director del Tiempo Andrés Mompotes, a Cecilia Orozco de Noticias 1, probablemente no. ¿A quiénes tienes cerca como referentes? A los que están siendo virales en las redes sociales. Y entonces noto con mucha preocupación que muchos jóvenes están tomando el atajo de la visibilidad. ¿Cómo? Con viralidad, con tweets de indignación, con activismo, que ese es otro debate, activismo disfrazado de periodismo, y entonces están de un lado del otro del debate público haciendo activismo con herramientas periodísticas y se presentan como periodistas. Tienen como ejemplos a ciertos activistas virales que ni siquiera son periodistas, ni siquiera son periodistas ciudadanos, ni siquiera son activistas, simplemente tuitean, indignan y se ganan muchos retweets y hacen transmisiones para posicionarse, y al final
terminan siendo invitados como analistas en los medios y entonces estos muchachos que están saliendo de las universidades dicen, ¿cuál es mi referente? El periodista riguroso, el que de pronto ni conozco porque pues es tan riguroso que no es viral, o sigo y me vuelvo como estos personajes que están siendo tan virales. Diría que entonces, por un lado, tiene que haber más referentes que hagan buen periodismo, y segundo, en las universidades sí deben darles las herramientas básicas para que entiendan que las básicas, ultra básicas, que la verdad, la sostenibilidad. ¿Será que una carrera puede estar sustentada en indignación y en tweets mentirosos? Seguro que eso da 100,000 seguidores y muchos retweets, pero no da una carrera sostenible, seguramente. Espero, lo suyo, pero bien hechos, porque también hay verificadores que están, no en medios, pero sí verificadores en redes que en realidad no lo están haciendo tan bien, o las mismas entidades públicas que dicen, verificamos y esto es fake news, como lo hizo la policía y no lo hizo bien porque no es su labor ser verificadora. Complejo. Sí, le iba a enfocar precisamente la pregunta a Alejandro por ese lado. La palabra verificador se ha prostituido de alguna manera en los últimos par de años, tal vez. En el último par de años, sí. Pues fíjense que sí, lo noté muchísimo en el caso de Colombia, por ejemplo, que es un país que sigo pues en mi trabajo constantemente, aparte de otros en Latinoamérica, pero sobre todo con el paro nacional, ¿no? La desinformación tomó digamos que una importancia inusitada que nunca había visto. La gente empezó a hablar de la desinformación, de que había noticias falsas circulando. Y estoy totalmente de acuerdo con Mauricio en el hecho de que hacer verificación no es un trabajo sencillamente de decir si sí o si no, sino de hacer todo un proceso, de hacer toda una investigación, como les estaba comentando ahora. Por ponerles también un ejemplo de cómo funciona esto. Esto no es que una unidad, un grupo de periodistas dentro de un periódico, dentro de una agencia, dentro de un canal de televisión, decidieron hoy hacer verificación y empezaron a hacerlo. No, esto debe tener unos sellos de calidad que organizaciones internacionales brindan a estas iniciativas de verificación. La más conocida es la International Fact-Checking Network, que forma parte del Instituto Poynter, y que muchos de los verificadores en los que estamos en el mundo, creo que casi todos, tenemos una insignia de miembros de esa institución. Y eso no se consigue fácilmente, hay que hacer todo un proceso. Y lo que es aún más importante es que hay que plantear una metodología. Los verificadores seguimos metodologías para poder llegar a conclusiones basadas en hechos reales, en pruebas, en opiniones de expertos, en cosas que de verdad sean, digamos que sólidas. Así que, claro, decir verificador ahora, digamos que ha tomado como mucha fama, porque digamos que es un oficio nuevo dentro del periodismo, pero a la vez también es difícil porque pues la gente no tiene la costumbre, por lo menos en Latinoamérica, de informarse de fuentes confiables, ¿no? Entonces, verificador puede ser mi tío, que mi tío sabe mucho de fútbol, y entonces me dijo que Millonarios era el mejor equipo del mundo. Mentira, Mauricio. Tiene razón, ese tío tiene toda la razón. Ese tío sí le gustó a Mauricio. Verificador, pero preciso. Pero pues estoy bromeando, pero hay temas obviamente mucho más delicados en donde ese tipo de opiniones son válidas, pero pues no son basadas en lo que uno esperaría de hacer una verificación. Entonces sí, claro, el término ha caído en desuso, incluso nosotros lo usamos todavía en EFE, pues porque como ustedes saben, esto es una agencia española, nosotros defendemos el uso del español, pero por lo general ahorita se está hablando más de fact-checker, de fact-checking como tal, que en últimas también, bueno, yo podría quedar hablando horas de esto, pero también hay muchas diferenciaciones, ¿no? Entre verificador, fact-checker, fact-checking, desinformación, bulo, noticia falsa, bueno, hay un montón de cosas que han surgido, la gente tiene mucha creatividad, eso también me parece que es necesario destacarlo, hay mucha creatividad para el mal, para tratar de desinformar. Y pues bueno, pero lo estamos haciendo y les puedo asegurar, yo nunca me había fijado en esto porque primero, digamos que soy joven, pero nunca lo vi en la universidad. Luego hice una especialización en periodismo digital y ni por enterados los profesores que existía el fact-checking. Entonces esto es nuevo para mucha gente. Y lo bueno es que hay muchos recursos que son gratuitos, por eso si la gente está viendo esto y quiere enfocarse en el fact-checking como una opción dentro del periodismo, hay un montón de organizaciones que
tienen cursos gratuitos abiertos en este momento para cualquier persona que se pueden seguir de manera sincrónica, así que no hay excusa. First Draft es uno de ellos, el Instituto Pointer también, hay muchísimos, solo con poner cursos ahí, la gente puede capacitarse y de verdad hacer un trabajo bien hecho, o sea, un periodismo de verdad que sea consistente con las bases de este oficio. Bien, muy bien, ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero pedirles recomendaciones a Renata para los periodistas y recomendaciones de Mauricio a ciudadanos comunes y corrientes, como cualquiera de los que nos está viendo, como yo. ¿Qué podemos hacer cuando nos llega un contenido que pueda ser susceptible, por lo menos, de sospecha? Renata. Bueno, hay que desconfiar, aunque esa sospecha sea muy negativa, porque llamar a la desconfianza es tremendamente negativo. Además, triste tener que decir desconfía de alguien, desconfía de un medio, desconfía de un título, desconfía de una fuente, pero realmente eso es lo que hay que hacer, tomar distancia y utilizar pues las técnicas propias de comprobación, así sean de simples búsquedas en Google para comparar qué te arroja un medio, qué te arroja el otro, cómo lo titula, tomar la distancia para decir cuáles podrían ser los intereses, hacerse esa pregunta que hay detrás de la forma de abordar este título, de la forma de abordar este primer párrafo del texto, de cómo empezó este video, por qué empezó con esta imagen y no con otra. ¿Sí? Entonces hay que hacerse todas esas preguntas cuando uno recibe información. Sabemos que una de las por lo menos de las metas que tiene quien desinforma a veces es tratar de convencerte de algo, de lo que tú todavía no estás convencido, pero te orientan hacia eso. Ah, listo, no podemos dejar meter aquí otra vez todo el tema venezolano, vamos a quedar como Venezuela, etcétera. Todas estas cosas que ya sabemos que son la carretica pues bien escrita, o el video bien editado para que me traten a mí de convencerme de algo de lo que yo no estoy segura. Entonces, estar muy prevenido frente a esas situaciones. Pero yo diría que además de esas recomendaciones propias de cuando a ti te llega información por redes sociales o la lees, o te llega por WhatsApp o por cualquier otro servicio de mensajería, algo, yo creo que hay que dar también recomendaciones a los mismos periodistas y medios como tal, y es combatir la desinformación que existe en un mundo cerrado como es el mundo de los medios de comunicación. Es muy difícil, es imposible, ¿sí? Si nosotros no trabajamos en red, si no creamos una liga, si no creamos una alianza, si F Verifica no trabaja con El Tiempo, con Semana, con Impacto TIC, con Grandes Genios, con la Fundación Corona, o sea, no solamente con medios de comunicación, sino que esto no se vuelve algo que sienta todo el mundo la necesidad de que se debe combatir, y si no trabajamos en red va a ser muy difícil combatir la desinformación en ese mundo tan cerrado, ¿sí? Donde todavía siguen existiendo competencias, donde a mí me parece ilógico eso, donde yo no le linkeo una información a otro medio porque no le estoy llevando tráfico a ese otro medio. Eso es muy difícil de combatir todavía. ¿Sí? Sí, muy cierto. Mauricio, esas recomendaciones pragmáticas para los usuarios finales cuando les llega algo por Facebook, por correo electrónico, por WhatsApp. Esto daría para mucho, pero antes de esos tres o cuatro truquitos, uno primero, matizo lo que dice Renata, porque sí, suena feo desconfiar. Como yo lo planteo, es no crea a ciegas en nadie, ni en su propia memoria, porque es que todos somos humanos. Sí. Muchas veces se dice desconfíe de los medios, y lo están diciendo muchos medios tradicionales, desconfíe de los tuiteros, desconfíe de los medios nativos digitales. Y yo digo, a ver, en Impacto TIC lo estamos haciendo mejor que muchos medios gigantes de 100 años, por lo menos en veracidad. Digitales. Exacto, entonces lo que digo es, no confía a ciegas en nadie. ¿A ciegas qué implica? No puedo, si veo algo increíble en CNN o en El Tiempo o en Forbes, en el medio en el que creamos más, verifiquemos, googleemos, como dice Renata, porque los medios se equivocan, todos.
uno nunca quisiera equivocarse, pero estoy seguro de que Alejandro alguna vez o ha estado en riesgo de equivocarse o en alguna verificación dudaron, porque es que además decir esto es verdad, esto no es verdad, es muy difícil. Entonces, no creer a ciegas en nadie, activar el pensamiento crítico, que es algo que yo digo que es como un músculo. Uno no está preparado para físicamente para enfrentar una maratón, pero tiene que empezar con 5 kilómetros. Aquí es lo mismo, me llegó algo por WhatsApp, pensamiento crítico, ¿será cierto? ¿Quién lo manda? ¿Por qué no tiene un nombre? ¿Lo comparto o no lo comparto? Si se activa el pensamiento crítico con esas cosas, se puede llega una teoría de conspiración muy convincente que están replicando periodistas y políticos y uno dice, un momento, no es cierto, o por lo menos dudo. Entonces, no es fácil, hay que estar siempre muy atento, no pensar que hay noticias falsas o desinformaciones de segunda o inocuas, que ese es un problema grave. Cuando se pierde ese pensamiento crítico o se afloja ese músculo del que yo hablo, cuando recibe uno algo inocente como Juan Gabriel está vivo, inocente, ¿qué pasa si Juan Gabriel, compartámoslo, de pronto sí está vivo? Pues eso abre la puerta a otras cosas, eso hace que lleguen nuevas informaciones, que se baje la guardia ante lo que realmente sí puede generar pérdidas humanas o decisiones erradas. Y pauticas, una siguiente, variar el menú informativo y de opinión. Tendemos a rodearnos de quienes piensan igual que nosotros, tendemos a rodearnos de quienes tienen los mismos sesgos que nosotros, porque todos los tenemos, y entonces la invitación es variar el menú. No se trata de, entonces creo tengo esta visión política, entonces voy a solo consumir lo de los detractores de mi visión política. No, es variar el menú, seleccionar muy bien ese menú, es decir, en redes sociales podemos recibir de toda clase de medios, pero si quiero tener un menú de buen alimento informativo y de opinión, pues debo hacer esa selección de en qué medios y en qué periodistas, en qué líderes de opinión voy a confiar un poco más, voy a creer, no a ciegas. Y variarlo con esos que piensan distinto, esos que son disonantes a veces para nosotros, esos que nos critican incluso, porque esos nos ayudan a no meternos en una burbuja. Cuando nos metemos en una burbuja, todos piensan igual a nosotros, caemos en desinformación, caemos en fanatismos, caemos casi que en mundos paralelos. Entonces, esa es una pauta. Y finalmente, el truco concreto. Si no estamos 100% seguros de algo que nos llegó, algo que vimos en redes, alguna acusación, alguna cosa, no estamos 100% seguros, no lo compartamos. No puedo decir no lo creamos porque a veces hay cosas que nos indignan tanto que uno dice, ¿será que sí lo hizo? Creo que sí lo hizo, pero si no estoy seguro, no lo comparto. Ese es un truco que seguro que por lo menos si alguien se quedó engañado con eso, no va a esparcir esa cadena de desinformación. Muy de acuerdo, Mauricio. Menos mal alcanzó a tocar, por lo menos tangencialmente, también en una respuesta anterior, el tema del activismo, relación activismo-periodismo, con todo lo difícil y lo peligroso que son esos encuentros, esos devaneos entre ambas actividades que son diferentes, tienen propósitos, persiguen propósitos diferentes, y ya pudimos abordar eso. Y se nos quedaron temas por fuera porque se nos acaba el tiempo y, por ejemplo, nos faltó hablar de ese pudor que hay cuando de la verificación toca pasar a la corrección, que es algo que llena de mucho dolor a los periodistas y a los medios de comunicación, pero que es una tarea impostergable cuando deba realizarse. Renata, Alejandro, Mauricio, mil gracias por haber participado en Tertulias con Solano. Para mí ha sido un honor total, absoluto, aprender de ustedes, de todo lo que han compartido en esta tarde, y creo que las audiencias también están muy agradecidas con este material, que para los que no lo vieron en directo, pues lo revisarán y compartirán posteriormente. Entonces, mil gracias. Gracias a ti, Víctor, por la invitación. Muy interesante. Un abrazo a Alejandro y Mauricio. Oigan, es un gusto estar con ustedes. Sigo su trabajo, conocía solo a Víctor, sigo el trabajo de Renata y de Mauricio, por supuesto, en redes sociales, que ellos son muy famosos en este oficio. Son celebridades. De verdad que es un placer conocerlos y gracias de nuevo por la invitación.
Gracias Bueno, a ti, Víctor, Alejandro. Muchísimas gracias. Y lo que me sorprende es que Alejandro no sea periodista radial, tiene una voz de locutor, Sí, que mejor dicho. total. Pero hace los voice-over, hace varios voice-over ahí, lo he visto, sí. Yo sí decía, imposible ese talento también ahí guardado. Qué bien. Un Voice-over gusto, talent. Víctor, gracias. Gracias. Alejandro, Renata, Gracias, qué honor estar Víctor. con ustedes. Muchas Gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Un abrazo, Denis. Chao. Chao.